Cuestión de género en el sistema escolar. Trataremos el tema del género en el sistema escolar a través de 3 lecturas que aportan diferentes enfoques. En la lectura 1, analiza el sexismo desde un enfoque histórico, diferentes etapas marcadas por acontecimientos que sitúan a la mujer en el progreso hacia una mayor igualdad. En la lectura 2, identifica las claves que marcan una discriminación palpable en la escuela actual. Por último, la lectura 3 analiza el impacto que tienen las desigualdades de género en los resultados académicos y en el ámbito laboral. Lectura 1. Dispositivos selectivos en la educación. El caso del sexismo. En España podemos distinguir 3 etapas. La primera etapa es la de la escuela segregada, de larga duración histórica. Solo permitía la educación de algunas mujeres de la burguesía. Además, estaba limitada a un barniz de cultura, dejando a la gran mayoría de los españoles en una situación de ignorancia casi total respecto de lo que hoy consideramos cultura, lectura, escritura, las reglas elementales del cálculo, etc. De modo que la gran mayoría de las mujeres nacidas en el siglo XIX no sabían ni siquiera firmar. La escolarización de las niñas se inicia a finales del siglo XVIII, con la creación de escuelas para niñas pobres en Madrid, aumentando la tasa de escolarización durante el siglo XIX. Sin embargo, todas tienen como base curricular el aprendizaje de rezos y labores. Impera la creencia de que el destino de la mujer ha de ser forzosamente el de cuidadora y madre, y que son mucho menos aptas para el estudio que los hombres. A mediados del siglo XIX, algunas mujeres decidieron estudiar el bachillerato e incluso se atrevieron a ir a la universidad, como María Elena Maseras, primera mujer que estudió medicina en la Universidad de Barcelona y que necesitó para hacerlo un permiso especial de Amadeo I. A pesar de eso, nunca llegó a ejercer la medicina. La segunda etapa es la escuela mixta. Alrededor de 1970, con la Ley General de Educación promulgada en aquel año. Cabe destacar lo sucedido en estos más de 40 años en los que se ha generalizado la escuela mixta. El avance de las mujeres, en términos de adquisición de títulos académicos, ha sido totalmente espectacular. Sin embargo, algo más lento ha sido el acceso de las mujeres al doctorado. La tercera etapa es la insuficiencia de la escuela mixta y el aprendizaje de la subordinación. Tenemos que tener en cuenta que la educación no es únicamente un instrumento para entrar en el mercado de trabajo en buenas condiciones. Si fuese así, es evidente que las españolas de hoy tendrían que ocupar puestos más destacados que los hombres. Es decir, estamos en una etapa en la que conviven los hábitos sociales, autoestima, formas de relación, creencias, formas de actuar, etc. Y todo ello exageradamente marcado. Todavía suponen retos que superar para la sociedad. Es básicamente la transmisión de una cultura androcéntrica, que transmite a las niñas su carácter secundario en el mundo público, al mismo tiempo que se les designa un lugar y una tarea específica, la del cuidado y atención a los otros. Lo que podemos llamar aprendizaje de la subordinación. Un aprendizaje que implica, al mismo tiempo que los títulos académicos o los saberes adquiridos no tienen el mismo valor, según lo ostente un hombre o una mujer. Separación necesaria para que después las mujeres acepten como un hecho normal el mejor valor que se les asigna en el ámbito laboral. El sexismo de los hábitos escolares ha sido ampliamente comprobado en las siguientes dimensiones. El androcentrismo en la cultura. Toda la cultura occidental lleva una profunda marca androcéntrica, que ha seguido vigente desde la filosofía griega hasta la actualidad. Basta recordar el no lugar de las mujeres en la historia. Guerras, reyes, batallas, héroes, conquistas, violencia. Mientras tanto, ellas trabajaron, inventaron la agricultura, parieron, cuidaron, cocinaron, cosieron e incluso algunas investigó, escribió o pintó. Es decir,
Ellas, como ellos, construyeron las trayectorias que nos han traído hasta aquí, casi nunca sin ser recordadas, salvo citadas excepciones en las que son señaladas, denigradas y mostradas como un ser inferior, sospechas de un exceso de ambición o de maldad. En otras palabras, las mujeres que destacaron en el ámbito artístico-intelectual fueron envueltas en una especie de invisibilidad que no se merecían e hizo que no trascendiera la historia. Afortunadamente, en los últimos años se está incorporando algunas de sus figuras en los libros de texto y, en general, en los libros de historia, filosofía, etc. El ejercicio del protagonismo y el poder. Se confirma la misma pauta. En los primeros niveles de enseñanza predominan las mujeres, a veces en proporciones superiores al 90% del profesorado, y si hay algún profesor en el centro, suele asumir el cargo de director. Los hombres y los niños tienden a pelear por ellos. Las mujeres y las niñas suelen actuar en forma inversa, cediendo el uso de espacios y tiempo ante la menor presión o a utilizarlos con mayor discreción, tratando de minimizar su presencia. El uso del lenguaje, gran matiz de ocultación de la existencia de las mujeres. El lenguaje está también profundamente marcado por el androcentrismo. El masculino universal constituye un espacio de ambigüedades, no sabiendo nunca si las mujeres debemos reconocernos o no, ya que esconden nuestra identidad y nuestra diferencia. Hay que nombrar a las niñas, hay que nombrar a las mujeres, individual y colectivamente, llamadas a ser como seres autónomos y protagonistas, y como paso indispensable para acabar con un género femenino devaluado y definido por la invisibilidad, el silencio y la alteridad. Máximo éxito escolar, mayor éxito escolar. La discriminación por género presenta unas características un tanto distintas. En las primeras etapas, las correspondientes a las escuelas segregadas, el resultado de la discriminación era para la mayoría de las mujeres un nivel educativo mucho más bajo que el alcanzado por los hombres. Esta característica desapareció en un lapso de tiempo relativamente corto. El número de universitarias es hoy superior al de los universitarios. Por otro lado, la discriminación sexista no parece tener efectos sobre sus posibilidades de adquisición de niveles educativos altos, pero sí, sin embargo, sobre sus posibilidades en el mercado de trabajo. Paralelamente, se ha observado que existen resistencias de los niños a adoptar ciertos aspectos de la cultura androcéntrica. Por ejemplo, la práctica de algunos deportes, especialmente el fútbol, o aquellos que son más competitivos y físicamente más duros, prefiriendo otro tipo de actividad física. Lectura 2. La igualdad de género en la escuela. Existen varias teorías, pero las principales aportaciones teóricas son la teoría social feminista. Según este artículo, podríamos considerar como una de las principales aportaciones. Esta realizó importantes contribuciones desde los estudios de género a los más diversos espacios sociales, donde encontramos diferentes manifestaciones de la desigualdad estructural. Otra de las claves ha estado en la teoría de la práctica, que emerge en la década del 1980 y llega hasta nuestros días. En este caso, podríamos mencionar diversas dimensiones en las que se refleja la desigualdad de género en la escuela. Por ejemplo, la presencia o ausencia de mujeres en el sistema educativo, la incidencia del patriarcado, el código de género en los centros escolares y los estereotipos sexistas en las aulas. En la lectura 3, brechas de género en los resultados de PISA. ¿Qué impacto tienen los roles sociales de género y la transmisión intergeneracional del género en las diferencias de resultados en las pruebas de PISA? Durante más de una década, los investigadores han prestado atención a las diferencias de género en las primeras etapas de la vida, como posibles indicadores de las desigualdades de género en etapas más tardías de la vida, más específicamente en el mercado de trabajo. Dos ejemplos de estas desigualdades
son el bajo rendimiento de las chicas con respecto a los chicos en matemáticas, según las pruebas de PISA, y la escasa representación de las mujeres en carreras técnicas como ingeniería y matemáticas. Estas diferencias de género afectan claramente a las carreras profesionales posteriores y pueden ayudar a explicar las diferencias de género observadas en el mercado de trabajo, en términos de salarios, promoción, estabilidad laboral y estatus. Se observa que tener una madre que trabaja influye fuertemente no solo en el comportamiento de los hijos, sino en su concepción sobre los roles de género. Las madres que trabajan rompen de alguna manera con la visión tradicional de que los hombres trabajan fuera y las mujeres se quedan en casa, transmitiendo a los hijos cierta ruptura con los roles de género más tradicionales, lo que hace que sus hijas sientan que ellas también pueden competir en estos temas, a propio más dirigidos o pensados para los varones. Gracias por su atención.